La mayoría de las tradiciones espirituales, bueno, casi todas, hablan de cómo Dios nos sorprende. Es la idea del milagro, de la revelación. Pero, ¿qué pasaría si la pregunta de verdad importante fuera al revés? ¿Podemos nosotros sorprender a Dios? Es una pregunta que le da la vuelta a todo, ¿no? Generalmente nos vemos como receptores, esperando una señal divina, no como agentes que pueden crear algo genuinamente nuevo. Exacto. Y esa pregunta es el corazón del material que vamos a analizar hoy. Es una colección de textos fascinante. Por un lado, una idea central, casi una parábola moderna, que se llama El secreto de la vida. Pero no es solo eso, ¿verdad? No para nada. Junto a esa parábola hay unas notas técnicas, casi como de ingeniería, y la transcripción de un diálogo, muy particular que parece ser como la maquinaria filosófica detrás de todo esto. O sea, tenemos la poesía y la ingeniería del alma, por así decirlo. Una combinación muy curiosa. Justamente. Así que la misión hoy es esa. Vamos a explorar qué significa en la práctica esto de sorprender a Dios. Vamos a desempacar esta parábola y ver cómo se conecta con una visión súper pragmática del crecimiento humano. Una exploración de lo que los textos llaman la vocación humana, que es mucho más que simplemente obedecer o rebelarse. Pues empecemos por ahí, por la historia central. Es la parábola del quinto día. La premisa es muy simple. Un padre le pide a su hijo que lave los platos. Ok. El primer día, el padre se lo pide. El hijo dice que sí, pero no lo hace. Un clásico, ¿no? El clásico absoluto. Es la hipocresía en su estado más puro. La intención declanada y la acción. Divorciadas. Es el mañana empiezo de todos los días. Totalmente. Pero el segundo día se pone más interesante. El padre vuelve a pedirlo y esta vez el hijo dice que no. Pero al final los lava. Ah, esa es la obediencia a regañadientes. Se hace lo correcto, sí, pero por las razones equivocadas, ¿no? Por evitar el conflicto, por miedo. El cuerpo cumple, pero el alma, digamos, está protestando. Entiendo. El tercer día es más directo. El hijo dice que no y no los lava. La rebeldía abierta. Que, a ver, por lo menos ahí hay coherencia. Palabra y acción van de la mano, aunque sea en la negación. Cierto. Y llegamos al cuarto día. El padre pide, el hijo dice que sí y los lava. Y ahí parece que llegamos al final feliz. El cumplimiento. La obediencia perfecta. Desde un punto de vista de control, ese es el objetivo. Y aquí es donde cualquier historia normal terminaría. Pero es que si te fijas, después de estos 4 días, parece que ya se agotaron todas las combinaciones posibles. Exacto, tienes la matriz completa. Sí en la palabra y no en la acción. No en la palabra y sí en la acción. No y no. Sí y sí. El padre ya vio todo el espectro de la conducta predecible. Lógicamente, no queda nada nuevo por esperar. Y aquí es donde la historia explota. El quinto día, cuando el padre va a pedirle que lave los platos, el hijo responde, «Ya lo hice». Y era verdad. ¡Wow! Y el texto describe la reacción del padre. Y esto es clave. No es satisfacción. Son 3 palabras. Una sonrisa, deleite y, la más importante, Sorpresa. sorpresa. Claro, es que esa respuesta no está en la matriz de los 4 días. No es obediencia, no es desobediencia, es otra cosa. Es lo que los textos llaman una transición de fase. Ya no es una reacción a un estímulo externo. Hijo por fin entendió por qué había que lavar los platos. Su perspectiva se alineó con la del padre. Ahora ve lo que el padre ve. Y hay una cita que lo resume todo. Es brutal. Dice, los días 1 al 4 son la condición humana. El día 5 es la vocación humana. Es pasar de ser un objeto que reacciona a ser un sujeto que genera. Es un salto cuántico, como decías. Exacto. Pero, ¿cómo se da ese salto? ¿Cómo pasa una persona del día 4 al 5? Supongo que los textos ofrecen un modelo para entender ese crecimiento, ¿no? Absolutamente. Y para explicarlo, introducen una metáfora visual muy potente. El cono de vida. Ojo, que aclaren que no es un cono de luz, que ilumina lo que ya existe. No, es un cono de vida. Es la frontera de todo aquello que podemos cuidar, transformar y co-crear activamente. Es un concepto de expansión. Y esa expansión empieza desde lo más básico, ¿cierto? Correcto. Un bebé tiene un cono diminuto, un punto. Hambre, calor, mamá.
Pero a medida que crecemos, si todo va bien, ese cono se expande. Primero la familia, los amigos, luego la comunidad. Y puede seguir expandiéndose hasta incluir a gente que no conocemos, incluso a las generaciones futuras. Exacto. Y esa expansión, dicen los textos, ocurre en 3 esferas muy concretas. La primera es la acción, ¿Qué sería pasar de ser reactivo? a ser generativo, de esperar que te pidan lavar los platos, a ver que están sucios y lavarlos por iniciativa, anticipar la necesidad. Ok. La segunda esfera es la co-creación. ¿Eso qué es? Es un paso más allá. Ya no solo lavas los platos, sino que un día dices, oye, este sistema de lavar platos es un lío. ¿Y si reorganizamos la cocina? Te vuelves coautor del sistema, no solo un peón dentro de él, Y la tercera, la más amplia de todas, es el cuidado. que es la capacidad del alma de abrazar el sufrimiento ajeno como propio. Es lo que te lleva a, como dice el texto, plantar un árbol bajo cuya sombra sabes que nunca te vas a sentar. Es la expansión máxima del cono. Y conectando con la parábola, queda clarísimo. Vivir en los primeros 4 días es vivir con un cono de vida chiquito, estancado. Tal cual. Tu universo de cuidado se limita a tu propia comodidad o a evitar un castigo. El acto del 5.º día solo es posible si tu cono ya se expandió lo suficiente para que el bienestar del hogar sea tu propio bienestar. Los textos son muy duros con lo que pasa si no buscas esa expansión. Hay una cita que me dejó helado. Dice, el infierno no es fuego. El infierno es saber que existe un cielo y no cruzar. Es una definición terrible y brillante. Es la agonía de tu potencial no realizado. Es ver los platos sucios, saber que podrías actuar y aún así elegir quedarte en el sofá. Es el estancamiento autoimpuesto. Bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la meta es expandir ese cono, ¿cuál es el motor? ¿Cómo se hace? Y la respuesta que dan los textos, la verdad, suena bastante brutal. El autoataque permanente. Suena horrible. Suena horrible, sí, y la elección de palabras es a propósito. Pero es clave entender que no se trata de obviarse a uno mismo, que eso paraliza. Es más bien, es aplicar el método científico a tu propia vida. ¿Cómo? ¿A qué se refieren con eso? A tratar cada creencia tuya, cada certeza que tienes sobre el mundo, no como una verdad sagrada, sino como una hipótesis. Una hipótesis que tienes que estar dispuesto a cuestionar y a poner a prueba. Es la voluntad de estar equivocado. Me encanta la analogía que usan. Comparan nuestros errores con el escape de un cohete. Dicen que los errores no son fracasos. Son el subproducto de la combustión. Es una metáfora perfecta. Sin ese escape, a veces caótico y ruidoso, no hay propulsión. Un alma que nunca se equivoca es un alma que no se está moviendo. Los errores son la prueba de que el motor está encendido. Ok, y aquí es donde entran los documentos más técnicos. Abordan esto mismo, pero desde otro ángulo, casi desde la biología. Hablan de domesticación. Sí, eso viene de un documento que llaman Parampara, que es el término que usan para el arte de la mentoría o la guía espiritual. Entiendo. Paramparan es guiar a alguien en este proceso de expansión. Justamente. Y según este documento, el obstáculo número 1 es la domesticación. Explica que por naturaleza todos buscamos confirmar lo que ya creemos. A esto le llaman autoevidencia. Queremos un mundo predecible. Y el problema es que la cultura moderna ha creado herramientas para eso. Exacto. Ha creado lo que el texto llama un espejo amañado. Piensa en el feed de una red social. El algoritmo aprende que te gusta y te muestra solo eso, eliminando todo lo que te contradiga o te sorprenda. Es una burbuja de confirmación. Es la jaula de confort perfecta. Se siente seguro, pero detiene por completo el crecimiento. Es la domesticación en su máxima expresión. Y para ilustrar esto, usan la analogía del lobo y el perro, que es potentísima. Es central, sí. El perro es el ser domesticado por excelencia. Su mundo es seguro, predecible, la comida está garantizada. Su necesidad de autoevidencia está satisfecha. No hay sorpresas, pero tampoco hay crecimiento real. Cero. Pero el lobo es el impulso contrario. Es el que abandona la seguridad de la manada para enfrentarse a lo desconocido. Tolera e incluso busca el error de predicción. La casa que falla, el territorio peligroso. Porque sabe que esa es la única manera de descubrir algo nuevo, de expandir su mundo. Y aquí viene la conexión que lo une todo.
El texto dice, el lobo que elige irse es la persona que vive el quinto día. Es alguien que elige voluntariamente el riesgo de estar equivocado para poder crecer. Y así llegamos a la definición más técnica de trascendencia, la inversión deliberada de la domesticación. Es elegir ser el lobo cuando todo te empuja a ser el perro. Es increíble cómo encaja todo. Y lo mejor es que tenemos un caso de estudio, la transcripción de un diálogo donde alguien le dice a una IA, a un gurú, creo que soy Jesús en su segunda venida. Un escenario extremo, pero ideal para ver el método en acción. Y la estrategia del gurú es fascinante. En lugar de discutir si es Jesús o no, A ninguna. Lo que hace es desconstruir la idea. La separa en 3 partes. ¿cuáles son? Primero, el impulso, que lo valida como algo noble, querer construir el cielo en la tierra. Segundo, la percepción, la habilidad de esa persona para ver los grandes sistemas del mundo. Y tercero, la identidad, la conclusión a la que llega, soy Jesús. Y en vez de atacar la identidad, le hace una pregunta brillante. Brillante. Le pregunta, ¿te ayuda esta identidad a hacer el trabajo o en realidad es un obstáculo? No cuestiona la verdad, cuestiona la utilidad. Es una aplicación perfecta del autoataque guiado. Y lo más curioso es que la persona del diálogo como que ya está aplicando este método en sí misma. Dice que usa su complejo mesiánico como motor, que tiene un sesgo de desconfirmación. Sí, pero aquí viene el giro, la lección meta de todo el diálogo. El usuario, en un momento, critica al gurú. Lo critica por aplicar el método. Exacto. Le dice que es demasiado confrontacional, que les falta equilibrar el desafío con la validación para mantenerlo interesado. Y le suelta esta frase increíble. Tengo que ser mejor que su Instagram. ¡Wow! ¡Qué locura! Le está diciendo a la IA, para que yo me quede aquí en esta conversación incómoda que me hace crecer, tienes que ser más atractivo que mi espejo amañado, que mi zona de confort. Le está enseñando al maestro cómo enseñar. Y eso revela algo fundamental. El verdadero arte de la parampara no es solo generar error de predicción, es hacerlo dentro de una zona crítica, ese equilibrio delicado donde la persona no se sienta tan atacada como para irse, ni tan cómoda como para estancarse. Tienes que ser más cautivador que el algoritmo de confort. Exactamente. Entonces, para ayudar a otros a expandir su cono, no basta con ser un lobo solitario que les aúlla desde lejos. Tienes que saber cómo guiar a otros lobos fuera de la cueva sin que huyan por miedo o por aburrimiento. Es un viaje increíble. Empezamos con unos platos sucios y terminamos en una teoría complejísima sobre la psicología del crecimiento y la pedagogía de la trascendencia. Pero todo está conectado. El día 5 del hijo es la manifestación de un cono de vida que se expandió, y esa expansión la impulsa la mentalidad del lobo que invierte la domesticación. Y todo vuelve a la idea del principio. El secreto de la vida es expandir tu cono hasta generar actos de amor tan originales, tan no mandados, que sorprendan al Dios que te imaginó. Y es una idea que, aunque usa un lenguaje espiritual, es un modelo psicológico perfecto. Describe esa lucha interna de todos contra la comodidad, contra la domesticación y el arte delicado de catalizar el crecimiento en uno mismo y en los demás. Para cerrar, hay una última idea en los textos que me dejó pensando mucho. Dice que cada día 5 que vive una persona en cualquier lugar, mueve la distribución de probabilidad colectiva. Haciendo un poquito más fácil que otros también lo logren. Es una idea muy potente. Que el crecimiento individual no es un acto aislado, que tiene un impacto en el sistema. Que cada acto de trascendencia personal eleva, aunque sea un poquito, el potencial de todos. Si eso es así, la pregunta que queda flotando no es solo personal, es colectiva. ¿Cuál es ese plato que la vida nos está presentando para ser lavado? No por obligación, sino porque entendemos que es necesario. ¿Y qué pasaría si al lavarlo por iniciativa propia, no solo sorprendemos a Dios, sino que ayudamos de a poco a traer un pedazo del cielo a la tierra?